¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos Agenda Económica aquí en CNN Chile con la información más importante para este día martes 2 de agosto. Gracias por acompañarnos a esta hora en nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante del día. Vamos a comenzar haciendo zoom a un informe bien interesante que muestra los niveles de morosidad en nuestro país y sobre todo cómo han ido evolucionando de la mano de un proceso de desaceleración de la economía cuando se han agotado también algunos de los fondos de la liquidez extraordinaria que vimos el 2021. Este informe cobra más relevancia entonces en este contexto. Lo elabora la Universidad San Sebastián junto con Equifax y aquí vamos a destacar algunos de los números más relevantes del informe que fue publicado el día de hoy. 4.142.000 morosos. Ese es el total de personas que están en esa condición, de acuerdo al informe que ha elaborado Equifax junto a la Universidad San Sebastián. El número es bien importante destacarlo, está por debajo de lo que hemos visto en los niveles más álgidos en el contexto de la pandemia. Sin embargo, es el tercer trimestre consecutivo desde el punto más bajo en nivel de morosidad que se había observado en medio de los retiros provisionales, septiembre del año pasado. El total de la deuda llega a 8.259 millones de dólares y esto es bien relevante. Recordemos que los morosos, según la definición de la metodología de este estudio, representan a las personas mayores de 18 años que tienen una o más cuotas impagas informadas en el sistema de Equifax. Por otro lado, respecto a los montos de estas deudas, aquí es bien interesante destacar que el 48,7% tiene deudas menores a los 300.000 pesos. Las deudas mayores a 3 millones de pesos representan solo el 12,7% del total. Se concentran fundamentalmente estos deudores en el retail y en la banca. De hecho, en el retail el 46%. Este dato es bien interesante para entender el contexto en el que se discute también en el Congreso este proyecto que busca unificar toda la información de la deuda. Y por último, Arica, Coquimbo y Magallanes son las regiones en las que hay un incremento mayor. Si vemos esa visión regional, entonces también notamos que hay diferencias sustantivas entre algunas de estas regiones. Son algunos de los datos que deja este estudio, bien relevante, como decíamos, porque nos muestra una tendencia al alza. Quizás no para preocuparse digo, en magnitud, pero sí por el camino que puede estar siguiendo estos niveles. Con un mercado laboral que está recuperándose, pero que no logra llevar a niveles prepandemia todavía, y una economía en desaceleración, esta tendencia podría acentuarse en los próximos meses. Vamos a revisar la siguiente nota. Daniela Peña reportó este tema y nos va a contar más a continuación. Desvestía un santo para vestir otro. Hacía un hoyo para tapar otro. Es la conocida bicicleta económica, cuando los sueldos no alcanzan a cubrir todas las necesidades y hay que acceder a préstamos, algunos que se hacen imposibles de pagar. Según el informe de deuda morosa, el número de personas que tienen deudas impagas aumentó en un 0,7% entre los meses de abril y junio. En el último trimestre aumentó en 28.000 personas aquellas que tienen incumplimiento por morosidad. Eso, por cierto, que es una señal de preocupación. El énfasis desde el punto de vista más del análisis de los datos que tenemos que hacer de aquí en más es respecto de los deudores que nosotros hemos llamado estructurales. Son personas que llevan al menos 36 meses ininterrumpidos publicados en nuestro boletín comercial. El informe señala que la cantidad de deudores morosos tienen una moderada tendencia al alza, pero aún bajo los niveles prepandemia y antes del estallido social. En tanto, el monto total de la deuda cayó por sexto trimestre consecutivo a 8.529 millones de dólares y el promedio de una persona endeudada también descendió a 1.894.000 pesos. Respecto de quienes poseen deudas impagas, cerca de la mitad es por montos menores a 300.000 pesos, principalmente con el retail y la banca, seguido por las actividades financieras y de seguros. Las deudas más altas son con los bancos en relación con los créditos hipotecarios. Pero se me han juntado dos cuotas. Compré cosas, insumos de construcción. Aquí todo ha subido y los sueldos están igual y a veces más bajos. Hubo un tiempo en que fui un tanto desordenado y la verdad que me arrepiento. La morosidad está relacionada de forma directa con índices económicos tales como la empleabilidad, los salarios reales y la inflación, que no tiene expectativas de disminuir. Si bien se reajustó el sueldo mínimo a 400.000 pesos y se entregará el bono invierno, los economistas afirman que el impacto será menor y no influirá notoriamente en la disminución de la morosidad.
de una desaceleración de la economía en medio de un mercado laboral donde aún no se recuperan los niveles de empleo prepandemia, harán que, sin lugar a dudas, es muy posible que esta tendencia al alza en términos del número de personas que presentan morosidad en sus deudas vaya relativamente aumentando en el margen en los próximos meses. Señales de desaceleración económica que indican que el escenario no mejorará a la brevedad, por lo que se estima que los deudores morosos aumentarán en los próximos meses, cifra que compromete a más de 4 millones de personas. Bien, vamos a cambiar de tema ahora para hablar de una interesante información que fue conocida este martes respecto a los pasos que está dando la Fiscalía Nacional Económica para indagar en el segmento de las aplicaciones de reparto y cómo están comportándose desde el punto de vista de la libre competencia en nuestro país. La información la publicó hoy día el Diario Financiero en su edición de este martes 2 de agosto, donde plantea y expone que la Fiscalía ha enviado una serie de encuestas y abrió un espacio de consulta con distintos locales de atención, clientes en definitiva de las aplicaciones, locales comerciales que están trabajando precisamente con estas aplicaciones de reparto en nuestro país. El objetivo es fundamentalmente, según lo que revela Diario Financiero, es avanzar en la investigación que está desarrollando la Fiscalía y que permitiría caracterizar de primera fuente la industria y la relación de las plataformas de reparto con los restaurantes principalmente, según lo que revela en sus páginas el Diario Financiero. De esta forma, entonces, hasta el 12 de agosto podrán responder esta encuesta y lo que busca es estimar si es que es necesario analizar esos contratos, recabar antecedentes en el marco de una investigación y de alguna forma indagar cuál es la estructura comercial y si es que eventualmente pudiera haber algún tipo de práctica anticompetitiva, como podría ser una integración vertical. En la fase final de esta encuesta que ha divulgado la Fiscalía, consultó sobre el porcentaje de ingreso online, por ejemplo, que tienen las aplicaciones de delivery, el trabajo que podrían hacer otros segmentos complementarios de venta, como vía páginas propias o de maneras directas, respuestas que deben ser detalladas de acuerdo a la Fiscalía, quien no se ha referido, por supuesto, sobre este tema. Recordemos que hace algunos meses, a fines del año 2020, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, había interpuesto una denuncia precisamente en la Fiscalía Nacional Económica en contra de esta industria por condiciones que a su juicio podían haber transgredido la libre competencia. La investigación quedó archivada, sin embargo, los antecedentes de la indagatoria que está llevando adelante la Fiscalía han sido conocidos este martes. Y vamos a ir a otro tema porque este es un dato bien interesante en el contexto de la reforma tributaria que se está discutiendo ya en el Congreso y tiene que ver con antecedentes que ha liberado el Servicio de Impuestos Internos sobre el trámite que comenzaron 43 contribuyentes de alto patrimonio que podríamos calificar con la etiqueta de súper ricos y quienes han iniciado el trámite para cambiar su domicilio tributario en estos últimos 7 meses. La información fue dada a conocer por el servicio a través de un oficio que enviaron al diputado Gonzalo de la Carrera y en este documento especifican que entre noviembre del 2021 y julio de este año los contribuyentes han presentado lo que se denomina un aviso de pérdida de domicilio y residencia. Este cambio de domicilio no significa necesariamente que estén llevándose las fortunas necesariamente o su patrimonio fuera del país, sino que dejarían de tributar en Chile por las rentas que se generan fuera del país. Y lo harían acá solo con aquellas inversiones o patrimonios que están a nivel nacional. Desde el Servicio de Impuestos Internos, en todo caso, aclararon que el universo de altos patrimonios, el total es de 98.000 contribuyentes en nuestro país y que quienes están afectados además por la reforma tributaria corresponden a un sector todavía más acotado, cercano a los 6.000. Datos bien relevantes pensando en el universo del que hablábamos. Son hasta ahora 43 súper ricos los que han iniciado este cambio de domicilio tributario y recordemos que es este segmento precisamente al cual el gobierno ha apuntado con su reforma tributaria y donde habría un mayor peso desde el punto de vista de la recaudación que se espera hacia el futuro. Y vamos a otro tema porque ya están consolidados los datos respecto al mes de julio y del rendimiento que tuvieron los multifondos de pensiones en nuestro país. Fue CIEDES, este centro de estudios vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción, el que ha revelado estos antecedentes bien interesantes porque muestran rendimiento positivo en todos los fondos. No son números muy altos en todo caso las ganancias que obtuvieron los fondos, los 5, durante el mes anterior. Sin embargo, al menos marca una tendencia de quiebre respecto
respecto a las pérdidas que se habían visto en los meses anteriores. Los fondos A, B y C, eso sí, son los que marcan las peores cifras desde que fueron creados. Y en lo que va, además de este año, continúan con pérdidas, fundamentalmente por lo que está ocurriendo a nivel internacional, por la guerra en Ucrania, la incertidumbre que eso ha traído en los mercados a nivel internacional, que golpearon con mucha fuerza, sobre todo en marzo y abril, a los fondos más riesgosos. Por el contrario, son los fondos de menor riesgo los que están con mejores rendimientos. Para ir al detalle, el fondo A y el B registraron alzas cercanas al 0,35% promedio en el sistema. El fondo C, que es el que tiene un riesgo moderado, subió un 0,18%, mientras que son los fondos de menor riesgo los que tuvieron mejores resultados, sobre todo el fondo E, que tuvo un 0,78% de alza. El fondo D entonces se bordeó en torno al 0,36%. ¿Qué es lo que ha influido en esto? Bueno, según el informe de CIEDES, la variación de algunos instrumentos de renta variable inciden en el fondo A y B y se esperan resultados mixtos en distintos índices internacionales. Además, ha habido un impacto negativo del alza en el precio del dólar a nivel internacional. Por otra parte, los resultados de los fondos más conservadores se esperan fundamentalmente y se vinculan por las inversiones en títulos de deuda a nivel local. Como les contábamos, en todo caso, los fondos A y B en lo que va del año registran caídas por sobre el 12% para el primero y sobre el 9% para el segundo durante este 2022. Bien, nos vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos revisando más informaciones acá en Agenda Económica. No se vayan. Bien, estamos de vuelta y vamos a hablar de un interesante tema respecto al funcionamiento del sistema eléctrico a nivel nacional, porque este fin de semana se confirmó que el Ministerio de Energía decidió flexibilizar la reserva hídrica, que es un concepto bien relevante dentro de la estructura que tiene el sistema energético en nuestro país y el sistema eléctrico en particular. Queremos conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Bienvenido, gracias por este contacto. Bueno, Ernesto, ustedes hace algún tiempo, hace la última semana de julio, habían solicitado precisamente flexibilizar la reserva hídrica. Me gustaría que pudiéramos primero explicarle a nuestra audiencia qué es lo que significa este concepto y por qué era necesario además generar este mecanismo de flexibilización. Bien, un gusto, Sebastián, muchas gracias por la entrevista. Solo hacer referencia a que la reserva hídrica, la energía que está hoy día almacenada en el sistema, permite justamente hacer frente a situaciones de estrechez de abastecimiento, como las que hemos estado viviendo desde el año pasado. Hay que recordar que en el mes de agosto del año pasado se dictó un decreto de racionamiento preventivo, y ese decreto de racionamiento preventivo, dentro de las distintas herramientas que tenía para enfrentar y mitigar una situación de estrechez de abastecimiento, estaba, por ejemplo, la conformación de reserva hídrica en algunos embalses del sistema. Ajá. Y efectivamente, esta reserva hídrica es la que se flexibilizó su uso a partir del decreto que se publicó el día sábado recién pasado. Ajá. Y esa flexibilización en la práctica, ¿qué significa, Ernesto, desde el punto de vista de la operación, por ejemplo, de esos embalses? Mira, a ver, cuando iniciamos el monitoreo de las situaciones de abastecimiento, pensando en un análisis más bien de riesgo de abastecimiento en el sistema, a comienzos de año veíamos que se necesitaba un monto de reserva hídrica que estaba en torno a los 650 gigawatt-hora, fundamentalmente para enfrentar situaciones de fallas prolongadas de centrales, problemas en la logística de diésel, suministro de combustible diésel a algunas plantas que operan con ese combustible. Y en la medida que fueron mejorando las condiciones de abastecimiento, porque la hidrología este año ha sido mejor que la del año pasado, hay que recordar que el año pasado fue el segundo año más seco en la estadística, este año la condición hidrológica ha estado mejor, además que se postergó el retiro de la central Ocamina 2, se reforzaron ciertos corredores en el sistema de transmisión. Eso ha permitido flexibilizar el uso de la reserva hídrica porque
en el fondo la condición hidrológica ha sido mejor y por lo tanto con el objeto de evitar riesgos de vertimiento de esta reserva hídrica que se ha acumulado, la idea era flexibilizar. Ahora, Ernesto, ¿esto significa que los riesgos de inestabilidad en el sistema eléctrico, de un eventual incluso racionamiento, están descartados por ahora? Nosotros acabamos de publicar el estudio de seguridad de abastecimiento del mes de julio. De hecho, lo comentamos ayer en la reunión que tuvimos con el ministro de Energía, donde además participaron todos los gremios de la industria, y ahí efectivamente durante este año no vemos restricciones de suministro, situaciones de estrechez crítica. Había cuenta que tenemos la reserva hídrica y ha mejorado la condición de abastecimiento del sistema. Adicionalmente, el día de ayer también publicamos nuestro primer informe de pronósticos de deshielo, donde se muestra que efectivamente también la condición hidrológica es bastante mejor que la que teníamos el año pasado a igual fecha. O sea, hay un escenario quizás después de lo que hemos visto de las últimas lluvias, sobre todo y nevadas, hay un escenario algo más optimista. Ahora la pregunta es ¿por cuánto tiempo nos podríamos enfrentar a este escenario más favorable, Ernesto? Mira, nosotros todos los meses estamos monitoreando la situación de abastecimiento mediante estos estudios de seguridad que publicamos en nuestro sitio web y los reportamos a la Comisión Nacional de Energía. Y como decía, en este último estudio de seguridad de abastecimiento, las situaciones claramente son mejores que las que veíamos el año pasado. Los pronósticos de deshielo que acabamos de publicar muestran unas probabilidades de excedencia tipo 90% que en las cuencas de más al norte, quinta, sexta región, que equivale aproximadamente al sexto año más seco de la estadística. En la zona del Maule, la condición hidrológica está en torno a un 80%, que equivale más o menos al 12º año más seco de la estadística, y en las cuencas de más al sur son las que tienen más acumulación de nieve. De hecho, uno lo puede apreciar en las fotos satelitales que se han publicado incluso en la prensa, donde se ve que la probabilidad de excedencia está en torno al 70-75%, eso es aproximadamente el 15º año más seco de la estadística, que está bastante mejor que, como decía, el año pasado, que fue el segundo año más seco de la estadística. Esta situación tenemos que mantener monitoreando esta situación, no podemos bajar la guardia, y vamos a seguir evaluando, digamos, la evolución de la situación hidrológica en el sistema. De todas maneras, entiendo que ese decreto preventivo de racionamiento está vigente hasta septiembre, ¿no? ¿Se mantiene? ¿Se debería renovar luego, Ernesto? Ese decreto de racionamiento preventivo efectivamente está vigente hasta el 30 de septiembre. Nosotros ahora en el mes de agosto vamos a hacer un nuevo estudio de seguridad de abastecimiento, considerando esta nueva información de los pronósticos de deshielo, y en función de eso se van a tomar las decisiones si eventualmente prorrogar o no el decreto de racionamiento preventivo. Ahora, en esto hemos hablado mucho de la situación hidrológica, ¿no?, como uno de los factores de riesgo y que nos exponía a una situación algo más frágil. ¿Qué rol a su juicio está jugando la capacidad de transmisión que tiene nuestro país también para entender esta situación en la que está el sistema eléctrico en nuestro país, Ernesto? Bueno, recientemente nosotros hemos lanzado una hoja de ruta para la transición energética acelerada, donde claramente el rol de la transmisión es un rol clave en la transición energética que está viviendo nuestro país. Hay que tener presente que hemos visto una integración masiva de energía renovable variable, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, principalmente en la zona norte de nuestro sistema, y por lo tanto el rol de la transmisión es un rol clave. Dentro de las medidas que estableció el decreto de racionamiento preventivo se pudo reforzar uno de los corredores que permite aumentar la transmisión desde la zona norte, y pensando en esta década, que algunos la han llamado la década decisiva, hay un corredor de transmisión que es muy importante, que es la línea Quimarlo Aguirre, que esperamos que esté en servicio hacia fines de esta década, por ahí por el año 2029, que la hemos llamado la línea habilitante de la descarbonización en el sistema. Ahora, ¿hay riesgo de que estos retrasos quizá en ese desarrollo de transmisión signifiquen una debilidad estratégica, digamos, del sistema, Ernesto? Bueno, sin duda que es muy importante
sin duda que es muy importante que se cumplan los itinerarios y las fechas de puesta en servicio de las líneas. Próximamente viene una nueva línea de transmisión, que es un corredor de 220 en paralelo con el corredor de 220 actual, desde la zona norte, la zona de Vallenar, llegando a Santiago. Y por lo tanto, la transmisión sin duda que representa un rol clave, que nosotros en nuestra hoja de ruta está dentro de las tecnologías habilitantes del proceso de transición energética, así como son otras tecnologías como los sistemas de almacenamiento que también tienen que jugar un rol clave en esta, como dije, década decisiva. Y en ese análisis, Ernesto, ¿sería necesario modificar o analizar quizás los plazos que están establecidos para el proceso de descarbonización y la salida, por ejemplo, de algunas centrales? Mira, ahí lo que puedo comentar es que el Ministerio de Energía, y lo mencionó ayer el ministro en esta reunión ampliada que tuvimos con los demás gremios de la industria, hay una mesa de trabajo que está liderando el Ministerio de Energía, donde nosotros somos parte de esa mesa. Se está ahí analizando justamente la situación del retiro de centrales a carbón. Existe hoy día un cronograma, y en función de las condiciones habilitantes que estamos mencionando, efectivamente ese cronograma podría adelantarse, y ese va a ser un resultado de esa mesa de trabajo que, como se ha dicho, debería estar un reporte disponible en el mes de septiembre de este año. Ernesto, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica, muy amable. Muy bien, Sebastián, un gusto, saludos. Gracias, hasta luego. Bien, así estamos cerrando Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en nuestra revisión del día de hoy. Vienen más informaciones, por supuesto, acá en CNN Chile.